Presentación del proyecto número 3 de la materia termodinámica de equilibrio. Concepto de fugacidad. La fugacidad es la medida del potencial químico en la forma de presión ajustada. El concepto fue introducido por Gilbert N. Lewis. Se relaciona directamente con la tendencia de una sustancia de preferir una fase frente a otra, a condiciones específicas. La fugacidad puede determinarse de forma experimental o por modelos como el de Van der Waals, que está estrechamente relacionado con las condiciones de un gas ideal. Se define como una propiedad auxiliar que actúa como un factor de corrección para transformar una ecuación ideal en un caso real. Esta propiedad auxiliar se crea en busca de dar sentido físico a las definiciones de equilibrio mostradas por el potencial químico. La ecuación de fugacidad parte de la cuarta relación fundamental, donde esto es igual a la constante de los gases ideales por el por la temperatura por el logaritmo natural de la fugacidad entre la presión. El coeficiente de fugacidad es la relación que existe entre la presión del componente como gas ideal. Este factor se considera como la corrección del estado ideal. Sus valores oscilan entre 0 y 1. Para una sustancia pura, esto es igual a F entre P. Y para una mezcla y para ciertos casos de sustancias puras, se expresa como GI entre RT. Esto deriva de la ecuación número 1, se parte de la ecuación número 1 y número 2, se realizan los despejes necesarios y se llega a la ecuación número 4. Coeficiente de actividad. Es un número que expresa el factor de actividad química de una sustancia en su concentración molar. Esto es igual a la actividad entre la fracción molar. Cuando el potencial químico depende de la presión, temperatura y fracciones molares, la actividad y el coeficiente de actividad dependen de la temperatura, la presión y las fracciones molares. De la ecuación número 1 se despeja la actividad dando como lugar a la ecuación número 2, que ésta se sustituye en la ecuación del potencial químico. La expresión anterior es inútil si no se puede determinar los coeficientes de actividad. En este caso existen convenios donde el convenio número 1 nos da como resultado la ecuación número 4, que esta es igual al potencial químico más RT, logaritmo natural de la actividad. La ley de Raoult nos dice que la presión es igual a la fracción molar por la presión parcial. Puede ser generalizada para disoluciones reales sin cambiar la fracción molar por la actividad. Despejando la actividad se obtiene la ecuación para poder calcularla, dando como lugar a la ecuación número 6. La presión parcial se calcula con la ley de Dalton y es necesario medir por experimentos la presión total y la composición del vapor, dando como lugar a la expresión número 7. La última ecuación permite el cálculo del coeficiente de actividad una vez conocida la actividad y la composición de la fase líquida. Comparando la ley de Raoult para disoluciones ideales con la ley de Raoult para disoluciones reales, se obtiene la siguiente expresión. La ecuación número 8. El coeficiente puede ser mayor o menor a 1 si la presión inicial es mayor, entonces esto va a ser mayor a 1. En este convenio, las interacciones de la disolución son menores a las que se presentan en componentes puros. En el convenio número 2, la ecuación número 9 expresa dicho convenio, donde la actividad del soluto se obtiene mediante la ley de Henry, expresada en la ecuación número 10.
Obteniendo dicha ecuación, se puede llegar a la ecuación número 11, midiendo la presión total sobre la disolución y su composición, se obtiene la presión inicial mediante la ley de Dalton y la constante de Henry. Se mide una disolución muy diluida. En el disolvente se emplea la ley de Raoult para el cálculo de las actividades, mencionada anteriormente y expresada en la ecuación número 12. El coeficiente de actividad en solutos no volátiles se determina midiendo la presión de vapor sobre la disolución, PA, y con ella se calcula el coeficiente de actividad respecto a la composición de la disolución. Se relacionan los coeficientes de actividad mediante la ecuación de Gibbs-Duhem, expresada en la ecuación número 13. El coeficiente de actividad en las escalas de molalidad y concentración molar están expresadas en la ecuación número 14, donde el potencial químico normal es la escala de molalidades y se define como un estado ficticio en el cual la molalidad del soluto en la disolución es igual a un mol sobre kilogramo y la disolución se comporta como una diluida ideal. El equilibrio líquido-vapor es un estado dinámico que establece un líquido con el vapor que rodea e interacciona con su superficie, ya sea una sustancia pura o una mezcla. Para que dicho equilibrio tome lugar, el recipiente en el que se encuentre debe estar cerrado, pues de lo contrario las corrientes de aire ocasionarían que el líquido se evaporase lentamente. Cuando el sistema está cerrado, la presión que ejercen las moléculas en fase de vapor contra el líquido irá escalando conforme transcurre el tiempo. Llegará un punto, perdón, en el que la presión se detendrá. Esta es la presión de vapor del líquido, la cual es una propiedad física de la materia siendo independiente del tamaño del recipiente o del volumen del líquido. Cuando se deja reposar un líquido, observamos el proceso de evaporación, donde la fase líquida se vaporiza lentamente hasta que todo el material ha desaparecido. La evaporación ocurre porque a una temperatura dada hay una distribución de velocidades entre las moléculas que componen el líquido. Algunas moléculas se mueven lentamente, mientras que otras se mueven a gran velocidad. Por ejemplo, dicho proceso provoca la pérdida de moléculas con alta energía cinética, enfriando el líquido, por lo que la evaporación es un proceso endotérmico. Es decir, que dicho proceso de la evaporación necesita de energía para que se pueda llevar a cabo. Las moléculas atrapadas en el recipiente volverán a golpear la superficie del líquido potencialmente, perdiendo energía en la colisión y volviendo a la fase condensada. En este proceso, la energía cinética de las moléculas de gas es absorbida por el líquido, por lo que la condensación es un proceso exotérmico. A diferencia de la evaporación, la condensación es lo contrario, ya que dicho proceso está generando energía gracias al movimiento de moléculas. Y cabe destacar que la vaporización, cuya velocidad depende de la temperatura, y la condensación, cuya tasa depende de la presión. La presión de vapor depende de la naturaleza del líquido que se esté estudiando, además de ser fuertemente dependiente de la temperatura en estos casos. Las sustancias con alta presión de vapor son aquellas con la transición más fácil a la fase gaseosa y se determinan como sustancias volátiles. Y las sustancias con baja presión de vapor, por otro lado, se vaporizan con menos facilidad y pues se le conocen como no volátiles. A cierta temperatura, la presión de vapor del líquido será igual a la presión externa. Cuando esto ocurre, se observa que el líquido hierve, por lo tanto, podemos decir que la temperatura de ebullición de un líquido es aquella a la que la presión de vapor es igual a la presión externa. Cuando existe una mezcla de líquidos en equilibrio con sus respectivos vapores, el comportamiento del sistema difiere significativamente. En casos ideales, sin embargo, se observa que la presión parcial de cada componente es proporcional a su fracción molar en el líquido.
Dicha constante de proporcionalidad es la presión de vapor del líquido puro, y esta relación se conoce como la ley de Raoult y se expresa como las siguientes ecuaciones, que es la 15, 16 y 17. En la ecuación número 15 tenemos que la presión de un cierto compuesto es igual a la fracción de dicho compuesto por la presión parcial. En la ecuación número 16 hace referencia a la presión de la solución como tal, es igual a la presión del compuesto, en este caso número uno, la presión del compuesto puro por la fracción de dicho compuesto, más la presión de un componente, un compuesto 2 por su respectiva presión y más así sucesivamente con todos los gases o compuestos que estén interaccionando en dicha solución. Y la ecuación número 17, tenemos que la presión del compuesto uno es igual a uno menos la fracción del compuesto 2 por la presión parcial del mismo compuesto. Diagrama temperatura-composición. A una temperatura constante, si se disminuye la presión de la fase líquida a la fase vapor, un uso frecuente es destilar a presión constante y se necesitan este tipo de diagramas. Las líneas de fase indican la composición y la temperatura a la que el líquido están en equilibrio, siendo la presión constante. Se muestra la composición de las fases en equilibrio a diferentes temperaturas. La curva superior es la composición del vapor y mediante esta se obtiene la temperatura de ebullición en función a la composición de Ya, y la curva inferior es la composición del líquido donde se obtiene la temperatura de ebullición en función a la composición de XA, como se indican en la línea roja y en la línea azul. Estos diagramas son representaciones gráficas de la composición de mezcla cuando tenemos cambios de temperatura y presión constante. Sirven para determinar en qué fase se encuentran los componentes de la mezcla en cierta temperatura y ayudan a determinar puntos de rocío, puntos de ebullición, composiciones, punto de burbuja y zonas de gráfica, como se puede mostrar en la imagen que se tiene en pantalla, que son vapor sobrecalentado, el líquido subenfriado y la zona de equilibrio de las fases. También se pueden obtener pues las curvas mencionadas anteriormente, que se pueden conocer como curva de rocío y curva de burbuja. El diagrama presión-composición. Este tipo de diagramas existe una línea recta que representa las presiones a la cual dos fases de una disolución ideal están en equilibrio a una temperatura constante. Los puntos encima de esa línea corresponden al líquido como fase estable, como se indica en la imagen, y esto ocurre cuando la presión es mayor a la presión de vapor, y los puntos por debajo de la línea corresponden al vapor en fase estable, como se muestra en la imagen debajo de la línea curva. Y esto ocurre cuando la presión es menor que la presión de vapor en forma que la muestra se evapora. Cuando el vapor y el líquido se encuentran en equilibrio, sus composiciones molares son las mismas. Se pueden utilizar estos diagramas para el análisis de equilibrios de fases en una mezcla. Los puntos entre ambas curvas del diagrama indican estados del sistema en los que el líquido y el vapor coexisten en equilibrio. Además, cada punto representa de manera cuantitativa las cantidades relativas de este componente en cada fase. La línea superior recibe el nombre de curva líquida y la línea inferior el nombre de curva de vapor. La línea vertical que se está indicando en este momento recibe el nombre de isópleta, dando que se trata de un sistema cerrado. La composición global de este no varía, aunque sí lo harán las composiciones del líquido y del vapor. En la imagen se pueden observar también la zona de vapor sobrecalentado, líquido comprimido,
la curva de Rocío, que es la línea curva azul que se muestra en la imagen, la línea de pliegue, que es la línea que une cada fase, la línea isópleta y la presión uno y la presión 2. Así también las fracciones molares. Algunos de los modelos utilizados para graficar diagramas de equilibrio y calcular coeficientes de actividad son: número 1, Margulis; número 2, Banlar; número 3, NRTL; número 4, Unicuac; y número 5, Unifac, los cuales serán explicados. El número 1, que es el de Margulis, es un modelo de actividad termodinámico simple para el exceso de energía libre de Gibbs de una mezcla introducida en 1895 por Max Margulis, después de que Lewis introdujo el concepto de coeficiente de actividad. El modelo podría usarse para derivar una expresión para los coeficientes de actividad de un compuesto en un líquido, una medida para la desviación de la solubilidad ideal, también conocida como la ley de Raoult, que ya fue explicada anteriormente. En ingeniería química, el modelo de energía libre de Margulis-Gibbs para mezclas líquidas se conoce mejor como la actividad de Margulis o modelo de coeficiente de actividad, aunque este modelo es antiguo, tiene el rasgo característico de describir extremos en el coeficiente de actividad, lo que los modelos modernos como el NRTL y Wilson no pueden. La ecuación de Margulis está dado por el logaritmo de gamma i. Gamma i es gamma del compuesto. Es igual a la resta de 1 menos la fracción molar del compuesto i elevado al cuadrado, que es multiplicado por la del compuesto i más la del 2 por la fracción del compuesto i, que multiplica a b del compuesto i menos a del compuesto i. Y estos son todo lo que entra en dicha ecuación, perdón. El segundo modelo, el cual es Banlar. La ecuación de Banlar fue la primera representación del exceso de energía de Gibbs con significado físico. Esta ecuación se ajusta bastante bien a muchos sistemas, particularmente para las distribuciones de componentes líquido-líquido. También puede usarse para sistemas que muestran desviaciones positivas o negativas de la ley de Raoult. Sin embargo, no puede predecir máximos o mínimos en el coeficiente de actividad. Por lo tanto, generalmente funciona mal para los sistemas con hidrocarburos halogenados, compuestos halogenados y alcoholes. Debido a la naturaleza empírica de la ecuación, se debe tener precaución al analizar sistemas de múltiples componentes, también, ya que también tiene tendencia a predecir dos fases líquidos cuando realmente pues no existen, solamente uno. La ecuación de Ballard tiene algunas ventajas sobre otros modelos de actividad, ya que requiere menos tiempo de CPU y puede representar una miscibilidad limitada, así como un equilibrio trifásico cuando ya estamos en soluciones con más de dos compuestos. Y la ecuación de Ballard está dada como logaritmo de gamma i es igual a la multiplicación de AI por 1 menos z del compuesto elevado al cuadrado, por 1 más e del compuesto por z del compuesto nuevamente. El modelo número 3, el cual es el NRTL, dicha, dicha ecuación, propuesta por Renon y Prausnitz en 1968, es una extensión de la ecuación original de Wilson. Utiliza la mecánica estadística y la teoría de la celda líquida para representar la estructura de dicho líquido en cuestión. Estos conceptos, combinados con el modelo de composición local de Wilson, producen una ecuación capaz de representar el comportamiento de fases de vapor líquido y líquido líquido. Al igual que la ecuación de Wilson, la NRTL es termodinámicamente consistente y se puede aplicar
a sistemas ternarios y de orden superior utilizando parámetros retrocedidos a partir del datos de equilibrio binario. Tiene una precisión comparable a la ecuación de Wilson para sistemas de vapor líquido. Y la ecuación de NRTL está un poquito más compleja que las anteriores y está dada por toda esta ecuación, y aquí vienen todos los parámetros que necesitamos para resolverlo. El método número 4, el cual es el UNIQUAC. La ecuación UNIQUAC propuesta por Abrams y Prausnitz en 1975 utiliza la mecánica estadística y la teoría cuasi-química de Guggenheim para representar la estructura líquida. La ecuación es capaz de representar las distribuciones líquido-líquido, líquido-vapor y vapor-líquido-líquido con una precisión comparable a la ecuación de NRTL, pero sin necesidad de un factor de no aleatoriedad. La ecuación UNIQUAC es significativamente más detallado y sofisticado que cualquiera de los otros modelos de actividad. Su principal ventaja es que se puede obtener una buena representación tanto en las distribuciones vapor líquido como de líquido líquido para una amplia gama de mezclas. La ecuación UNIQUAC utiliza el concepto de composición local propuesta por Wilson, dado que la variable de concentración principal es una fracción superficial en lugar de una fracción molar. Es aplicable a sistemas que contienen moléculas de tamaños y formas muy diferentes, como las soluciones de polímeros. La ecuación UNIQUAC se puede aplicar a una amplia gama de mezclas que contienen agua, alcoholes, nitrilos, aminas, ésteres, cetonas, aldehídos, hidrocarburos halogenados e hidrocarburos. Y aquí tenemos la ecuación de UNIQUAC, que igualmente está dado por todo esto que está aquí. Igualmente, estos son todos los requerimientos que se necesitan para completar dicha ecuación. Y por último tenemos el modelo UNIFAC, el cual este método se basa en el modelo UNIQUAC y fue desarrollado por Fredensund, Jones y Brosnitz igualmente en 1975, pero con la diferencia de que este modelo usa la parte combinatorial del modelo UNIQUAC, o sea, el logaritmo de gamma y la combinación de i, y es el compuesto, con la diferencia de que en lugar de utilizar los parámetros de QI y volumen RI, que están referidos a componentes puros, en UNIFAC estos son obtenidos por la suma de los grupos funcionales K que conforman el componente I, donde donde QK y RK son los parámetros de tamaño para el grupo funcional K que se comenta eh, anteriormente. La parte residual de UNIQUAC es reemplazada con esta ecuación, bueno, este despeje. Posteriormente, donde gamma K es la distribución, es la contribución del grupo funcional K a la parte residual del coeficiente de actividad, y gamma I puro de K es la contribución del grupo K en un hipotético estado estándar constituido por el compuesto puro. Gamma K se evaluó usando una ecuación similar a la parte residual de UNIQUAC, donde la suma es sobre el total de los grupos funcionales para capturar las interacciones en los grupos y cualquier otro grupo funcional K, donde el parámetro XM es la fracción molar del grupo K en la mezcla, y finalmente obtenemos la ecuación de este modelo, el UNIFAC, la cual es el logaritmo de gamma I, es igual al logaritmo de gamma I combinada más el logaritmo de gamma I residual. Para el diagrama PXY consideramos el sistema etilenglicol fenol amil K, que son 726,85 grados Celsius,
y suponemos que la ley de Raoult es válida. Por lo tanto, básicamente lo primero que tenemos que hacer es sacar las constantes de Antoine y básicamente sacar la presión saturada a esa temperatura dada por el problema como tal. Ya con esto lo que sacamos es básicamente x1 y x2. En sí, x2 es en base a x1, básicamente es uno menos x, uno menos x1 y así nos vamos. Para el cálculo de la presión, pues básicamente son las fórmulas dadas en las tareas anteriores o temas anteriores para este tipo de tablas. Y Y1 y Y2 de igual manera son fórmulas dadas en temas anteriores. Esto forma lo siguiente, que es un diagrama de presión composición. Decidimos sacarlo a 1000 K debido a que si utilizábamos temperaturas menores no se podía notar bien lo que es esta parte de aquí, que es la zona de mezcla. Así que por eso decidimos usar 1000K en este caso. En cuanto al diagrama TXY, de igual manera es un sistema de etilenglicol-fenol a una atmósfera, pero en este caso a una atmósfera que son 101.33 kilopascales. Básicamente aquí se utilizan una serie de fórmulas dadas en temas anteriores de igual manera. Si me, bueno, si nos podemos explicar cada una de ellas, sí nos tardaríamos bastante. Y básicamente nos basamos para hacer estas fórmulas, o bueno, para las variables, o básicamente para los cálculos, nos basamos de la temperatura de ebullición de los dos compuestos y sus constantes de Antoine. Por ejemplo, en las constantes de Antoine se utilizaron las mismas dadas en la diagrama PXY anterior. Y en cuanto a las temperaturas de ebullición, las buscamos en internet. Buscamos básicamente cuál de ellas es la que bulle más rápido, por así decirlo, y la pusimos en la primera parte, básicamente en la primera, como primer punto en la gráfica, en la tabla, básicamente. Y sí, los 197 grados, que sería el último, que básicamente es etilenglicol, sería pues, básicamente el último dato en la tabla. Y esta sería nuestra tabla de temperatura composición. Como pueden notar, de igual manera se puede notar una zona de mezcla y la división entre líquido y vapor. Bueno, para el modelo UNIFAC se encontró el siguiente problema, que es calcular coeficientes de actividad para el sistema binario a partir de estos datos experimentales, para metiletilcetona y tolueno. Básicamente esta es la tabla de datos experimentales. Y de aquí vamos a tomar ciertos datos más adelante. De la tabla se obtienen las presiones saturadas. De manera general, para poder determinar las nuevas presiones de composición de vapor para cada modelo se hace lo siguiente, que básicamente es esta parte de aquí. Y ahora, para poder aplicar el método UNIFAC, se, se trabaja con metiletilcetona y tolueno para la composición tomada en los datos experimentales de la tabla 1. Es decir, de la tabla anterior se toman la X1, X2 y la temperatura. Con la ayuda de la tabla 4, que es UNIFAC Drop Volume and Surface Area Parameters, se elabora la siguiente tabla a partir de la estructura molecular, que es esta tabla de aquí, que es parámetros de sustancias puras para metiletilcetona y tolueno. Luego se determina el número de veces que se repite para cada subgrupo en cada componente del sistema binario, en este caso metilcetona y tolueno. Básicamente son como, por así decirlo, las iteraciones que se van a hacer. Ahora con la ayuda de la tabla 6, bueno, la tabla 7, Unifact Interaction Parameters, se relacionan de los grupos de cada subgrupo entre sí. Es decir, esta tabla de aquí. Ahora conociendo el área relativa del grupo funcional QK y a su vez la frecuencia de los grupos secundarios BKI, podemos calcular el área relativa, pero en la mezcla, con la ayuda de la siguiente fórmula, que es esta de aquí. Y ahora se desarrolla cada una de los datos para luego tabularlos, es decir, en la tabla 5, que es cálculo de los parámetros de la mezcla. Luego se calcula el área molecular relativa con la ayuda de esta fórmula de aquí, que es una sumatoria.
Haciendo las sumatorias, luego se calcula el área de mezclas grupo funcional, que es igual manera una sumatoria, con ayuda de la siguiente fórmula, que es esta de aquí. Y ahora se calcula los volúmenes moleculares relativos con la ayuda de esta fórmula de aquí, que es igual a una sumatoria. Luego de haber calculado los volúmenes moleculares relativos, se calcula el volumen fraccional con respecto a x1 y x2, es decir, esta parte de aquí. Asimismo, al calcular el área molecular relativa, calculamos el área fraccional con respecto a x1 y x2, es decir, de igual manera al caso anterior, pero ahora calculando el área molecular relativa. Luego se calcula la energía de interacción funcional de la mezcla gracias a la tabla de parámetros de interacción binaria, o es decir, tabla 4, y es la fórmula siguiente. Y como pueden ver aquí está la tabla que generada, o tabla 6, que es energía de interacción funcional de la mezcla. Como ya se conoce la energía de interacción funcional de la mezcla, se puede calcular la energía parcial por cada grupo funcional de cada especie con ayuda de la tabla 4 y 6, es decir, de igual manera una sumatoria. Luego se calcula la energía de mezcla por cada especie con ayuda de la siguiente fórmula que está aquí. Y ahora, el objetivo del método UNIFAC es calcular los coeficientes de actividad 1 y 2 a partir de la parte combinatoria y parte residual, es decir, esta parte de aquí, que se distribuye o básicamente se desarrolla hasta esta fórmula de acá. Bueno, estas dos fórmulas, que son datos que hemos calculado alrededor de este problema, bueno, a lo largo de este problema, dando lo siguiente, que son esta parte de aquí, dando por hecho que los coeficientes de actividad calculados finalmente son estos dos de acá, en rojo. Así como hemos realizado los cálculos para x1 igual a 0.4232, con ayuda del programa Microsoft Excel, podemos calcular para todos los datos de x1 experimental y a su vez calcular la nueva presión y composición Y con la ayuda de las fórmulas 1 y 2 respectivamente, es decir, las primeras que enseñé en este problema. Haciendo esto, generamos la siguiente tabla, bueno, se generó la siguiente tabla que es x1, x2, los coeficientes de actividad, presión calculada y fracción nueva calculada. Como se obtienen simultáneamente los coeficientes de actividad de la siguiente manera, en Excel solo se cambia el valor de x1 y automáticamente se obtienen los coeficientes de actividad. Esto se fundamenta debido a que el cálculo solo depende de x1 y x2 en general, es decir, esta parte de aquí. Y básicamente este sería el gráfico o el diagrama creado mediante el modelo UNIFAC, presión, composición. Y eso sería todo.